Bienvenidos a mi canal. Soy, tu nombre, y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Si ya eres parte de esta comunidad, gracias por regresar. Me encanta tenerlos a todos y cada uno de ustedes. Hoy, amigos, tengo un tema que, ay, Dios mío, va a hacer temblar el mundo de las series turcas. ¿Están listos? Porque yo sí. Prepárense para hablar sobre el mismísimo Kerem Bürsin, ese hombre que, ay, solo verlo en pantalla ya es suficiente para suspirar. Y es que, señores y señoras, el bombón turco ha confesado algo que nos va a dejar con la boca abierta, y quizás un poquito, muy poquito, envidiosas. ¿Qué les parece si nos sumergimos de lleno en esta bomba informativa? Y antes de que me olvide, si aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Dale al botoncito rojo, activa la campanita para que no te pierdas ni una sola noticia sobre tus actores favoritos, análisis de series, chismes jugosos y mucho más. No te arrepentirás. Bien, amigos, sin más preámbulos, vamos a hablar de Kerem Bürsin y su reciente confesión que ha causado un auténtico terremoto en Turquía y que, por supuesto, ha llegado hasta nosotros, los fans internacionales. Resulta que Kerem Bürsin confiesa que le encanta coquetear. Así es. Coqueteo constante. Imagínense, constantemente. La noticia, como era de esperar, salió a la luz durante una entrevista, como siempre, ¿verdad? Los famosos siempre sueltan sus bombas en entrevistas, en una conversación distendida, con un presentador o presentadora, y de repente, ¡boom! La bomba que lo cambia todo. En este caso, fue durante una conversación donde le preguntaron sobre su vida amorosa, su forma de ser, y, boila. La revelación. Según lo que se ha publicado, Kerem, con su característica sonrisa encantadora, admitió que le gusta coquetear. No solo eso, sino que lo considera parte de su personalidad, algo inherente a él. Dijo algo así como, el coqueteo es algo natural en mí. Es una forma de interactuar, de comunicarme, de divertirme, y de hacer que el día sea un poco más interesante. Imagínense eso. Constantemente coqueteando. Y claro, aquí es donde empiezan las especulaciones, los rumores, los comentarios en redes sociales, porque todos nos preguntamos. ¿Con quién? ¿Quién es la afortunada, o los afortunados, que reciben esta dosis diaria de encanto bursiniano? Por supuesto, la entrevista no reveló detalles específicos sobre personas en particular, pero sí abrió la puerta a un sinfín de interpretaciones. Y es que, siendo Kerem Bürsin, con su atractivo físico, su carisma arrollador, y su fama internacional, ¿quién no querría recibir un coqueteo suyo? Yo, por ejemplo, definitivamente no me quejaría, risas. Ahora bien, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Todos hemos notado esa chispa, ese magnetismo que Kerem desprende. Sus miradas, sus gestos, sus entrevistas. Todo está impregnado de un encanto que te atrapa. Pero que lo confiese abiertamente, que diga que es algo constante, es otro nivel. Y claro, esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del coqueteo. ¿Es algo malo? ¿Es algo que hay que ocultar? Para nada. El coqueteo, en su justa medida, puede ser inofensivo, divertido, una forma de expresar interés o simplemente de alegrarle el día a alguien. Siempre y cuando no se crucen ciertos límites, por supuesto. Además, el coqueteo de Kerem Bürsin, hay que reconocerlo. Es algo muy particular. No es un coqueteo vulgar, ni irrespetuoso. Es un coqueteo elegante, divertido, con ese toque de picardía que lo hace aún más irresistible. Es un coqueteo bursiniano. Pero la cosa no se queda ahí. La confesión de Kerem ha generado un debate en redes sociales, y no es para menos. Hay quienes lo ven como algo normal,
como parte de su personalidad extrovertida y encantadora. Hay quienes lo critican, argumentando que puede ser malinterpretado o generar falsas expectativas. Y luego estamos nosotros, los fans, que, bueno, estamos entre la fascinación, la admiración, quizás, un poquito de envidia sana. En las redes sociales, los comentarios han sido de lo más variados. Desde mensajes como, ay, Kerem, me encantas, coquetea conmigo cuando quieras, hasta otros más reflexivos como, me parece bien que sea honesto, pero hay que tener cuidado con cómo se interpretan esas actitudes. Lo cierto es que la noticia ha generado debate, ha dividido opiniones y ha puesto a Kerem Bürsin en el centro de la conversación. Pero, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin? Es un hombre carismático, exitoso, guapo, y, ahora sabemos, un coqueteo nato. No podemos pedirle que cambie su forma de ser, ni que deje de ser quien es. Lo importante es que él se sienta cómodo consigo mismo, y que sus acciones no perjudiquen a nadie. Y, por supuesto, que nos siga regalando ese encanto que tanto nos gusta. Y ahora, hablemos de las implicaciones de todo esto en su vida personal y profesional. Sabemos que Kerem Bürsin es muy reservado con su vida privada, pero esto inevitable. Ente genera más interés y especulación. ¿Quién será la próxima afortunada en caer bajo el hechizo del coqueteo bursiniano? ¿Cómo afectará esto a sus relaciones profesionales? Tendremos que estar pendientes de cada foto, de cada entrevista, de cada gesto. La respuesta es sí. En cuanto a su carrera, este tipo de noticias no suelen ser negativas. Al contrario, suelen generar aún más interés en su persona. La gente quiere saber más de él, quiere saber quién es, qué hace, cómo piensa. Y, por supuesto, quieren verle en pantalla. Así que, a nivel profesional, esto puede ser un plus para Kerem Bürsin. No olvidemos que Kerem es un actor talentoso, con una trayectoria impresionante. Sus actuaciones en series como Love is in the Air, Senkal Kam, o Arpma han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Su trabajo es impecable, su profesionalismo es indiscutible, y su carisma es innegable. Así que, aunque el coqueteo sea parte de su vida, su talento como actor es lo que realmente importa. Y hablando de talento, ¿qué proyectos tiene Kerem en el futuro? ¿En qué series o películas lo veremos próximamente? Esa es la pregunta del millón. Lo cierto es que Kerem Bürsin siempre tiene proyectos en mente. Es un hombre inquieto, creativo, que no para de trabajar. Y, aunque aún no hay información oficial sobre nuevos proyectos, seguro que pronto nos sorprenderá con algo nuevo. Así que, amigos, estemos atentos. Estemos pendientes de las redes sociales, de las noticias, de las entrevistas. Porque Kerem Bürsin siempre nos sorprende, y seguramente nos seguirá dando de qué hablar. Y mientras tanto, disfrutemos de su trabajo, de su encanto, y de ese coqueteo, que tanto nos gusta. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es la moraleja de la historia? Pues, que ser uno mismo es importante. Que la autenticidad es clave. Que no hay que tener miedo a ser como uno es, a expresar su personalidad, a disfrutar de la vida. Y que, a veces, un simple coqueteo puede alegrarle el día a alguien, o a miles de personas. Así que, mis queridos amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Hemos hablado del coqueteo de Kerem Bürsin, de las reacciones que ha generado, y de las implicaciones que esto puede tener en su vida. Hemos especulado, hemos reído, y, sobre todo, nos hemos divertido. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por estar aquí. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, y compartir con ustedes esta pasión por las series turcas. Así que, ahora es su turno. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que el coqueteo es parte de su encanto?
¿Cuál es su serie favorita de Kerem Bürsin? Quiero saberlo todo. No duden en dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos. Y, por último, pero no menos importante. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que, por favor, no sean tímidos. Apoyen el canal. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Kerem Bürsin y de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós. Pero esperen, amigos. No se vayan todavía. Porque la conversación sobre Kerem Bürsin y su coqueteo apenas está comenzando. Tenemos mucho más que desmenuzar, analizar y, por supuesto, chismear. Así que acomódense, porque esto se pone bueno. Siguiendo con el tema del coqueteo, me pregunto. ¿Qué es exactamente lo que hace que el coqueteo de Kerem sea tan especial? ¿Qué es lo que lo diferencia del coqueteo de otros hombres famosos? ¿Será su mirada penetrante, capaz de derretir hasta el hielo más duro? ¿Será su sonrisa, que ilumina cualquier habitación? ¿O será su voz, que suena como una melodía suave y seductora? Yo creo que es una combinación de todo eso, y mucho más. Kerem Bürsin tiene una cualidad innata, un magnetismo que atrae a las personas. Es un hombre seguro de sí mismo, pero a la vez humilde y cercano. No se toma a sí mismo demasiado en serio, y eso lo hace aún más encantador. Y por supuesto, no podemos olvidar su físico. Kerem Bürsin es un hombre guapo, con un cuerpo atlético y unos ojos que te hipnotizan. Pero su atractivo va más allá de lo físico. Es su personalidad, su inteligencia, su sentido del humor, todo eso en conjunto lo convierte en un hombre irresistible. Pero volviendo al tema del coqueteo, ¿cómo se manifiesta en Kerem Bürsin? ¿Cómo es ese coqueteo bursiniano del que hablamos? Pues bien, por lo que hemos podido observar en entrevistas, eventos y redes sociales, el coqueteo de Kerem se caracteriza por sus miradas Kerem tiene una forma de mirar que es simplemente cautivadora. Sus ojos parecen penetrar en tu alma, y te hacen sentir especial. Sus sonrisas su sonrisa es amplia, genuina y contagiosa. Tiene la capacidad de iluminar cualquier rostro y de alegrar cualquier ambiente. Sus gestos Kerem es un hombre expresivo, que utiliza sus manos para comunicarse. Sus gestos son elegantes y naturales, y añaden un toque de encanto a sus palabras. Sus palabras Kerem es un hombre inteligente y elocuente, que sabe cómo usar las palabras para seducir. Sus conversaciones son interesantes y divertidas, y te hacen sentir parte de algo especial. Su sentido del humor Kerem es un hombre divertido, que sabe cómo hacer reír a la gente. Su sentido del humor es sutil, inteligente y a veces un poco pícaro. En definitiva, el coqueteo de Kerem Bürsin es una mezcla de encanto, inteligencia, humor y atractivo físico. Es una combinación perfecta que lo convierte en un hombre irresistible. Y es por eso que su confesión de que le encanta coquetear ha causado tanto revuelo. Porque todos queremos ser objeto de ese coqueteo. Pero, volviendo al tema de las especulaciones, ¿con quién podría estar Kerem coqueteando actualmente? Aunque no tenemos pruebas concretas, podemos hacer algunas conjeturas basadas en sus recientes interacciones y en los rumores que circulan en las redes sociales. Las actrices con las que trabaja sabemos que Kerem es un profesional que valora mucho sus relaciones laborales.
No es de extrañar que pueda mostrar una actitud amigable y coqueta con sus compañeras de reparto, siempre dentro de un marco de respeto y profesionalismo. Personas del mundo del espectáculo como es natural, al moverse en círculos sociales con otros actores, directores, productores, etc., es probable que Kerem conozca a muchas personas interesantes y atractivas. El coqueteo podría ser una forma de entablar nuevas amistades o de disfrutar de una conversación amena. Sus fans Kerem siempre ha demostrado ser muy cercano a sus fans, agradeciéndoles su apoyo y cariño. Quizás, en sus interacciones en redes sociales o en eventos públicos, Kerem podría lanzar algún guiño o comentario que podríamos interpretar como un coqueteo. Alguien especial, o no por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Kerem esté coqueteando con alguien en particular, ya sea una amiga, una compañera de trabajo, o una persona que haya conocido recientemente. El misterio sigue abierto. Es importante recordar que, aunque nos divierte especular y soñar, la vida privada de Kerem es su responsabilidad. No debemos presionar, ni acosar, ni invadir su espacio personal. Lo importante es que él sea feliz, y que siga deleitándonos con su talento y su encanto. Y hablando de su talento, no podemos dejar de mencionar sus futuros proyectos, que nos depara el futuro para Kerem Bürsin. Aunque aún no hay anuncios oficiales, podemos esperar grandes cosas. Kerem es un actor ambicioso, que siempre está buscando nuevos desafíos. Podemos esperar. Nuevas series de televisión Kerem es un actor muy solicitado en Turquía, por lo que es probable que pronto lo veamos protagonizando una nueva serie de televisión. Estaremos atentos a los anuncios oficiales y a los rumores que circulen. Películas Kerem ha demostrado su talento en la gran pantalla, por lo que no sería de extrañar que participara en nuevas películas, tanto turcas como internacionales. Proyectos internacionales Kerem tiene un gran reconocimiento internacional, por lo que podría recibir ofertas para trabajar en proyectos en otros países, quién sabe, tal vez lo veamos en Hollywood. Producción Kerem ha expresado su interés en producir sus propios proyectos, por lo que podríamos verlo detrás de las cámaras, creando nuevas historias y dándole oportunidades a otros talentos. En definitiva, el futuro de Kerem Bürsin es prometedor. Tiene talento, carisma, y una gran base de fans que lo apoya. Estamos seguros de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo y su encanto. Pero volvamos al tema del coqueteo. ¿Por qué nos atrae tanto este tema? ¿Por qué nos fascina tanto la vida amorosa de los famosos? Yo creo que hay varias razones. La curiosidad somos seres curiosos por naturaleza. Nos gusta saber qué hacen, cómo viven y con quién se relacionan las personas que admiramos. La fantasía los famosos representan un mundo de glamour y éxito. Nos gusta soñar con ese mundo, y el coqueteo es una forma de imaginar posibles romances y relaciones. La identificación nos gusta identificarnos con los famosos, y ver cómo se relacionan con otras personas. Nos gusta sentir que somos parte de su mundo, aunque sea a través de la especulación y el chismorreo. El entretenimiento el chismorreo es una forma de entretenimiento. Nos gusta hablar sobre los famosos, analizar sus vidas, y debatir sobre sus relaciones. En definitiva, el coqueteo de Kerem Bürsin es un tema que nos atrae por todas estas razones. Nos gusta su encanto, su misterio y su atractivo. Nos gusta soñar con él, y nos gusta hablar sobre él. Pero recuerden, amigos, lo más importante es disfrutar de la vida. Hay que ser auténticos, hay que ser felices, y hay que aprovechar cada momento. Y sí, de vez en cuando,
nos gusta un poco de coqueteo, pues adelante. Siempre que no se crucen los límites. Y para finalizar, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido. Y recuerden, cada comentario es una oportunidad para interactuar y compartir nuestras opiniones sobre el mundo de las series turcas y, por supuesto, sobre Kerem Bürsin. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós. Pero, señoras y señores, esperen. No he terminado. El tema da para más, y yo no me voy a quedar callada. Prepárense, porque vamos a profundizar aún más en el fascinante mundo del coqueteo de Kerem Bürsin. Ahora bien, ¿cómo podemos entender el coqueteo en el contexto de la cultura turca? Porque, seamos sinceros, las culturas tienen diferentes maneras de expresar el afecto y la atracción. ¿Cómo encaja el coqueteo de Kerem en la sociedad turca? ¿Es bien visto? ¿Existen ciertas reglas no escritas que él debe seguir? En Turquía, la comunicación, y por ende, el coqueteo, puede ser más sutil y menos directo que en otras culturas. Hay una fuerte tradición de cortesía y respeto, especialmente en las relaciones interpersonales. Sin embargo, también existe una gran pasión y romanticismo, que se expresa a través de gestos, miradas y palabras. El coqueteo en Turquía puede ser una forma de mostrar interés coquetear es una manera de demostrar que una persona está interesada en otra, ya sea para una amistad, un romance o simplemente una conversación. Crear una conexión el coqueteo puede ayudar a establecer una conexión inicial, a romper el hielo y a crear un ambiente más relajado y divertido. Expresar admiración el coqueteo puede ser una forma de expresar admiración por la otra persona, por su belleza, su inteligencia o su personalidad. Divertirse coquetear puede ser simplemente una forma de divertirse y de alegrarle el día a alguien. Sin embargo, en la cultura turca, existen ciertos límites y reglas no escritas que se deben respetar. Respeto el coqueteo debe ser siempre respetuoso y no debe transgredir los límites personales de la otra persona. Intención el coqueteo debe ser genuino y no debe usarse para manipular o engañar a la otra persona. Contexto el coqueteo debe ser apropiado para el contexto y la situación. No es lo mismo coquetear en una conversación informal que en un entorno profesional. Consenso el coqueteo debe ser recíproco y debe haber consenso por ambas partes. En este sentido, el coqueteo de Kerem Bürsin, por lo que hemos visto, parece encajar muy bien en la cultura turca. Es un coqueteo elegante, respetuoso, divertido y que, al parecer, se basa en el respeto mutuo. No hay indicios de que transgreda los límites de nadie. Al contrario, parece que su coqueteo es una expresión natural de su personalidad y su encanto. Pero, ¿qué hay de las mujeres turcas? ¿Cómo reaccionan ante el coqueteo de Kerem Bürsin? ¿Se sienten halagadas? ¿Lo ven como algo normal? ¿O quizás sienten que es algo demasiado atrevido? En general, las mujeres turcas suelen ser muy receptivas al coqueteo, siempre y cuando se haga con respeto y admiración. Kerem Bürsin, al ser un hombre atractivo, famoso y talentoso, suele generar una gran admiración entre las mujeres turcas. Su coqueteo, por lo tanto, suele ser bien recibido y visto como un cumplido. Sin embargo, también es cierto que las mujeres turcas, como cualquier mujer en el mundo, pueden ser cautelosas y precavidas. No todas las mujeres reaccionan de la misma manera ante el coqueteo. Algunas pueden ser más tímidas, otras más abiertas, y otras pueden ser más escépticas.
Es por eso que Kerem Bürsin, al ser una figura pública, debe tener especial cuidado con sus gestos y sus palabras. Debe ser consciente de que sus acciones pueden ser interpretadas de diferentes maneras, y que debe respetar la individualidad de cada mujer. Ahora, hablemos de la imagen pública de Kerem. ¿Cómo maneja Kerem su imagen pública y cómo encaja esto con su coqueteo? En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. La forma en que un actor se presenta ante el público, su actitud, sus gestos, sus palabras, todo eso influye en la percepción que tienen de él. Kerem Bürsin, al ser un actor de renombre, sabe muy bien la importancia de cuidar su imagen pública. Kerem suele ser muy cuidadoso con sus apariciones en público. Siempre se muestra educado, amable y respetuoso. Evita los escándalos y los conflictos, y se enfoca en su trabajo. Su imagen pública es la de un hombre talentoso, profesional y carismático. En cuanto a su coqueteo, Kerem parece ser consciente de que puede ser malinterpretado. Por eso, suele ser sutil y discreto, y evita las insinuaciones directas. Su coqueteo se basa en gestos, miradas y palabras elegantes, que no transgreden los límites de nadie. Sin embargo, también es cierto que Kerem no se avergüenza de ser quien es. No tiene miedo de mostrar su encanto y su personalidad. Su autenticidad es parte de su atractivo, y es lo que lo hace diferente a otros actores. Y en el mundo de las series turcas, ¿cómo encaja el coqueteo de Kerem con el tipo de personajes que interpreta? Kerem Bürsin ha interpretado una gran variedad de personajes en sus series de televisión. Ha sido un hombre romántico, un hombre de negocios, un hombre de acción, pero siempre ha mantenido su encanto y su atractivo. En sus papeles, Kerem suele mostrar su lado más romántico y seductor. Sus personajes suelen ser hombres que saben cómo conquistar a las mujeres, que saben cómo usar las palabras y los gestos para enamorarlas. El coqueteo de Kerem, por lo tanto, encaja muy bien con los personajes que interpreta. Es una parte natural de su personalidad y de su forma de actuar. Es lo que lo hace creíble en sus papeles románticos y lo que lo convierte en un actor tan popular. Pero, ¿qué podemos aprender del coqueteo de Kerem Bürsin? ¿Qué lecciones podemos sacar de su actitud y de su forma de ser? La autenticidad es clave Kerem Bürsin es auténtico y no tiene miedo de ser quien es. No se avergüenza de mostrar su encanto y su personalidad. El respeto es fundamental el coqueteo debe ser siempre respetuoso y no debe transgredir los límites de nadie. La comunicación es importante la comunicación es clave en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o profesional. La diversión es esencial la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Hay que disfrutar de cada momento y hay que reírse. En definitiva, el coqueteo de Kerem Bürsin nos enseña que podemos ser nosotros mismos, que podemos expresar nuestro encanto y nuestra personalidad, y que podemos disfrutar de la vida, siempre y cuando lo hagamos con respeto y autenticidad. Y para finalizar, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido. Y recuerden, cada comentario es una oportunidad para interactuar y compartir nuestras opiniones sobre el mundo de las series turcas y, por supuesto, sobre Kerem Bürsin. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.